Buenas, buenas, buenas. Iniciamos charla 121, nos metemos con un tema importantísimo en ciberseguridad que son los firewall. Como siempre, nos vamos a basar en herramientas open source y como venimos anunciando, utilizaremos inicialmente la herramienta IP Tables, IP Tables, y después NF Tables, que es la evolución de Tables. Vamos a utilizar una interfaz gráfica también y empezamos la clase de hoy presentando lo que es un firewall. Entonces, nos vamos a basar en el libro este que están viendo aquí, que es Seguridad por Niveles. Acordaros que lo podéis descargar gratuitamente desde nuestra página web www.darfe.es. Desde ahí tenéis la descarga. Este es Seguridad por Niveles. Entonces, como estáis viendo acá, en la página 186 empezamos a hablar de lo que es un firewall, ¿no? En el libro lo presentamos dentro del nivel de transporte, porque el nivel de transporte, acordaros que es el que ya ve la conexión de extremo a extremo. Entonces, el firewall es el que va a regular la apertura de esas puertas TCP y UDP para poder ingresar a los protocolos superiores. Hay firewall de red y firewall de aplicación. Entonces vamos a hacer un mix de los dos a través de las reglas que vamos a ir configurando. Entonces, como ven en el libro, estamos preguntando el por qué. Bueno, estamos en mitad entre la segmentación de las redes y el tráfico que podemos mirarlo nivel a nivel, que es lo que nos ofrece un firewall. ¿Qué es un firewall? Entonces, más allá de ellos, un cortafuegos es una barrera, literal, una barrera en la cual nosotros podemos decidir abrirla y una vez que la abrimos, canalizar la gente a los distintos caminos que puede seguir. Entonces, en realidad, un firewall lo primero que tiene que hacer es poder escuchar la totalidad del tráfico, como hacíamos con el comando este TCP/DAM, es decir, esnifar la totalidad del tráfico que viene, desmenuzarlo, desarmarlo, para poder mirar bit a bit qué es lo que está circulando por la red. Cuando hablamos del comando, el comando TCP/DAM, dijimos que este tiraba de las libpcap, que son las primeras librerías de captura de tráfico que tiene Linux, que acordaros que Windows la copió literalmente y la llama WinPcap, pero utiliza esta lógica, es decir, las libpcap son librerías de Linux que tienen el encabezado de cada uno de los niveles de enlace, de red, de transporte. Entonces, como conoce los encabezados, sabe si estás hablando de IP, de ICMP, de TCP, de UDP, entonces puede ir desmenuzando cada uno de esos protocolos para analizar bit a bit. ¿Qué más tiene que tener un firewall? Bueno, tiene que tener patrones estandarizados para entender cuál es el uso correcto. Es decir, él tiene que saber que un determinado patrón se corresponde a tal respuesta que iremos viendo paso a paso. Entonces, esto ya lo hemos visto con nuestra herramienta WebJack, ¿no? Cuando desplegamos los campos de los protocolos, podemos ir viendo todos esos bits. ¿Qué más tiene que tener un firewall? Contar con elementos de juicio para poder decidir qué pasa y qué no. Es decir, nosotros tenemos que decirle que ante tal patrón de tráfico responda de determinada manera, que eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco a medida que nos metamos en los firewalls. Entonces, por ahora nos vamos a basar en firewall de host o firewall de red. Son las dos grandes familias, ¿no? Un firewall de host es el que ya tenemos en cualquier Windows, cualquier Linux, cualquier Macintosh, que si vamos a la configuración podemos ver que hay firewall. Eso es el firewall que protege nuestro host. Sin embargo, un firewall de red es un firewall que en general debe tener mínimo dos interfaces de red, una por la que recibe el tráfico y otra por la que deja pasar el tráfico, si lo deja pasar o no. O puede tener muchas más interfaces de red. Entonces, por cada una de esas interfaces de red, decide cuál es la lógica que va a aplicar en base a cada trama que va recibiendo. Existen firewall físicos, se los suele llamar appliance, o sea, es un hardware que viene, yo lo meto en un rack de comunicaciones y ya tiene metido todo el software propietario de un CyberOne, un Fortinet, ya trae configurado todo su sistema operativo y toda la lógica de gestión de esos firewalls. Esos firewalls de hardware se llaman appliance. Pero también tenemos firewall de software, como por ejemplo la herramienta que vamos a utilizar que es IP Tables. Estos firewall de software yo lo puedo meter en un hardware que compro yo o
puedo virtualizarlo dentro de máquinas virtuales. Entonces, un firewall de software puede ser un firewall de software físico que lo tengo en mi CPD, o puede ser un firewall virtual que lo contrato o lo tengo en mi propio CPD dentro de un VMware, como ya hemos virtualizado el Kali con el que estamos trabajando todos los días. Entonces, firewall de software o de hardware. Si el firewall es de software, no va a tener interfaces físicas, va a tener interfaces lógicas. Entonces yo le daré la configuración que se me ocurra y le asignaré todos los segmentos de red y las interfaces que quiera. ¿Por qué? Porque si trabajamos con firewall de red, él va a tener que dejar pasar no los ataques hacia él, como es un firewall de host, sino que va a tener que estar protegiendo los ataques de lo que tiene atrás de él, que son redes, sistemas, infraestructuras, hosts. Entonces es muy diferente la lógica. Un firewall de host se protege a sí mismo. Un firewall de red protege lo que tiene detrás. Entonces, así también vemos que uno filtra a nivel de aplicación, a nivel transporte, a nivel IP. Darle una miradita a esto que estamos viendo acá. Entonces, un firewall de red, por ejemplo, que tenga dos o más tarjetas de red o interfaces lógicas, que tenga tarjetas, por ejemplo, a ADSL, Wi-Fi, etcétera, puede tener ese tipo de tarjetas, una o más. Es muy normal en los routers que uno tiene de fibra óptica en mi casa, ese router tiene un firewall también, un firewall que sale hacia internet, y ese firewall, por ejemplo, tiene como entrada la conexión Wi-Fi de toda mi casa. Entonces, eso también lo podemos tener así. Entonces, estamos operando con dos segmentos de red, este firewall que yo tengo en mi domicilio, ¿no? Capacidad de enrutamiento, es decir, tiene que operar muy bien a nivel 3, porque en base a las tarjetas de red que tenga, él va a saber si saca o no saca por determinadas rutas que él tiene en esas tarjetas de red. Y ahora vamos a ver algo muy interesante que va a ser el último tema de esta charla de hoy. Una característica que conviene muy importante es, el primero de ellos es el establecimiento de sesiones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del protocolo TCP hablamos de este triple handshake que estamos mencionando acá? El triple handshake era cuando un cliente se quiere conectar a un destino, genera a nivel protocolo TCP, Transport Connection Protocol, genera una trama con el flag SYN, es decir, le pide sincronicémonos. El servidor le dice acknowledgement, sincronicémonos, que es la segunda trama con el flag sign y el flag ACK. Entonces, la tercera trama es cuando el cliente le dice ok, nos sincronizamos, acknowledgement. Este triple handshake es el establecimiento de una sesión TCP. Y tiene un sentido, porque nace con el primer SYN. Ese es el que establece el sentido de la conexión TCP. Entonces, un firewall que trabaje sobre el protocolo TCP hacia los puertos que fueran TCP, ya sabe que esa conexión se establece de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque está viendo quién le mandó el primer SYN. Entonces, cuando se establece esa triple handshake, el firewall sabe que tiene un sentido en esa conexión. Entonces, este tema, desde el punto de vista de seguridad, es un tema vital. ¿Por qué? Porque justamente en ese sentido, ¿se acuerdan que hicimos los ataques con el comando hping 3 de gota a gota, estos ataques de fragmentación que los fuimos practicando en las charlas? Las vamos a poner aquí arriba para que os recordéis cuáles eran. Entonces, en base a ese sentido, un firewall tiene una función muy importante que es el seguimiento de la sesión TCP. Entonces, estos son firewall que llaman con control de estados. Tiene la capacidad de controlar todo el estado y el seguimiento de esa sesión TCP. Si puede hacerlo, justamente tiene la potencia para hacer regulaciones sobre ese tipo de intentos de ataque gota a gota o todos los ataques con los flags de TCP que teníamos. Eso es cuando son hacia protocolo TCP. Acordaros que el otro protocolo que estamos viendo aquí es el protocolo UDP, User Datagram Protocol, que no está orientado a la conexión. Entonces, ahí sí que no tiene un sentido un UDP, porque no va a establecerse ese triple handshake. Entonces, primera cosa fuerte, un firewall escucha tráfico, desmenuza con las lead backup,
tiene algunas lógicas de patrones que puede manejar bien o mal. Sobre esos patrones es que el firewall va poco a poco colocando reglas que vamos a ir viéndola a medida que desarrollemos la siguiente charla de firewall. Por ahora nos quedamos con estos conceptos iniciales y os invito a que descarguéis el libro Seguridad por Niveles y empecéis a poneros al día a partir de esta página 186 con este tema importante que va a dar para varias charlas más y es desde el punto de vista de seguridad fundamental. Así que comenzamos hoy, Firewall, sobre todo basado en Open Source, IP Tables y NF Tables. Gracias, adiós.